Es uno de los tantos procesos que realizamos en nuestro taller automotriz, pero sí que decidimos trabajar en este proceso porque es uno de los más relevantes, uno de los más importantes dentro del proceso de nuestro taller. Sin duda es uno de los elementos que va a generar más impacto dentro del funcionamiento de nuestro taller automotriz. El proceso de recepción es algo que hacemos todos los talleres. Todos los talleres recibimos vehículos, si no, pues no sé, sencillamente no seríamos un taller automotriz, ¿cierto? Pero sucede que esta actividad, cada taller lo hace de una manera diferente, ¿de acuerdo? Y casualmente lo que quiero un poco contarte en este live es cuáles son esos aspectos que debes tener presente a la hora de realizar un buen proceso de recepción de vehículos. Y te vas a dar cuenta probablemente en esta charla que de pronto has estado desperdiciando alguna oportunidad interesante dentro del proceso de recepción. Como primera medida, pues hay que entenderlo como un proceso. Como un proceso. Cuando hablamos de un proceso, cuando hablamos de un sistema, debemos comprender qué entra a ese proceso, a ese sistema y qué sale. Generalmente, pues a este proceso lo que ingresa es el cliente, el vehículo que se va a reparar, y lo que sale de este proceso generalmente pues es un vehículo debidamente recibido, claramente definido cuáles son las actividades que se van a realizar dentro del taller, etc. Sin embargo, el proceso de recepción en cada taller puede llegar a ser distinto, ¿no? Un proceso de recepción del taller puede arrancar desde el momento que el cliente llega al taller, o también puede un proceso de recepción arrancar desde el momento de la cita previa. Hay muchos talleres, y más a propósito de lo del tema de la pandemia, que implementaron sus procesos de cita previa, donde el cliente agenda por WhatsApp, agenda a través de una página, a través de cualquier medio, una llamada telefónica, agenda su visita y yo ya sé que ahí arranca mi proceso de recepción. Puede ser así, pero en el análisis que vamos a hacer hoy no vamos a tener en cuenta el proceso de cita previa. Vamos a analizar el proceso de recepción de vehículos de principio a fin, per se, como si el cliente llegara a nuestro taller. Hay varios aspectos que debemos tener en cuenta cuando hablamos del proceso de recepción, y es, llega el cliente a nuestro taller y debemos tener claramente definido cómo nosotros actuamos una vez llega el cliente a nuestro taller. ¿Él tiene que entrar a buscarnos o nosotros vamos a buscarlo? Y aquí es el primer factor que quiero que empieces a tener presente con relación al proceso de recepción de vehículos. Es el primer momento de verdad con el cliente. Y hay una teoría del marketing que dice que los primeros y los últimos momentos son definitivos. Los primeros y los últimos momentos son definitivos de cara a la experiencia del cliente. De tal manera que debes estar pendiente tanto del proceso de recepción, que es el que vamos a hablar hoy, como el proceso de entrega del vehículo. Entonces, ten en cuenta que en el proceso de recepción va a ser la primera impresión que se lleva al cliente de tu taller. Entonces, en este aspecto, debemos tener en cuenta que el cliente está llegando con una incomodidad. Créeme que normalmente los clientes no van al taller porque no tengan otro plan que hacer, sino porque les toca, porque toca hacer el mantenimiento del vehículo, porque el vehículo ya tuvo una falla, por cualquier otra razón, pero normalmente la persona no termina llegando al taller porque lo haga de una voluntad propia, porque le parezca interesante ir al taller, es porque le toca. Entonces, seguramente el cliente va a llegar ya con una cierta incomodidad porque él se va a quedar sin vehículo. Los días o las horas que tú vayas a invertir en la reparación del vehículo, el cliente se va a quedar sin el vehículo. Entonces, yo quiero que lo primero que pienses es, ¿cómo te gustaría a ti que te atendieran si llegas, sabes que te vas a quedar sin el vehículo, de pronto el vehículo llegó estrellado, de pronto el vehículo llegó en una grúa porque no anda más, o sencillamente le voy a hacer un mantenimiento? Por ejemplo, la pregunta que deberías hacerte es, ¿te gustaría que te hicieran esperar demasiado? No dejante que te vas a quedar sin vehículo, ahora te van a poner a esperar. Entonces es clave, súper clave, que en un proceso de recepción debes reducir al máximo el tiempo de espera del cliente. De tal manera que una vez llega el cliente, tú deberías estar preparado para que en vez de que el cliente venga a ti,
tú vayas al cliente, seas tú o sea cualquier otra persona la que recibe los vehículos en tu taller. Importantísimo, cuando llega el cliente, paso seguido es importante definir cómo lo vas a saludar. No es lo mismo un buenos días, no es lo mismo un buenas tardes a decir buenos días, bienvenido al taller Gemba, mi nombre es David, ¿en qué te puedo servir o en qué le puedo servir? Debemos definir inclusive la forma en cómo nos vamos a comunicar con el cliente. Entonces es clave el saludo, la presentación y un poco empezar a indagar cuáles son los motivos del ingreso del vehículo al taller. Y aquí viene una de las partes más importantes del proceso de recepción de vehículo y es iniciar con algo que se llama la entrevista inicial. La persona encargada de recibir los vehículos debe encargarse de recolectar la información necesaria que presente el cliente antes del ingreso del vehículo al taller. Hay una estadística que dice que el 90% de las garantías que se dan en un taller se dan por un proceso de recepción mal realizado. El 90% de las garantías que se dan en un taller se dan por un proceso de recepción mal realizado. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no le prestamos atención a este tema, ¿cierto? Y lo que termina ocurriendo es que simplemente tenemos una persona que recibe vehículos, no una persona que asesora al cliente. Entonces, mira que ya vas sacando temas interesantes. No debo hacer esperar al cliente. El proceso de recepción debe ser de una asesoría más que una recepción del vehículo. Mira la gran diferencia. Si yo tengo una persona que solamente recibe el vehículo, simplemente es una persona que se encarga de llenar un formato, generalmente una orden de diagnóstico, una orden de servicio, y simplemente pide datos del vehículo, datos del cliente. Señor cliente, ¿qué tiene su vehículo? Tiene un ruido en la parte trasera. Ruido en la parte trasera, pone en la orden de diagnóstico y así ingresa el vehículo. Entre más rápido lo haga la persona que está recibiendo vehículos, mucho mejor. ¿Y qué pasó ahí? Nos olvidamos de la experiencia del cliente. Entonces es importante que la persona que reciba el vehículo, más allá de ser un recepcionista de vehículos, sea un asesor de servicio. Entonces este siguiente paso, que es la entrevista inicial, es súper importante porque ahí es donde vamos a indagar cuál es el verdadero motivo de la visita del cliente a nuestro taller a propósito del vehículo que está ingresando. Seguramente si yo tengo un vehículo que viene con una falla, yo debo preguntarle cómo es la falla, cuáles son los síntomas, es en caliente o en frío, a qué velocidad, en velocidad alta o en velocidad baja, que si hay algún testigo que prenda, si la falla se da al acelerar, al pasar por un terreno rizado, cómo empezó la falla, si hay alguna reparación reciente que yo le haya hecho al vehículo. Este punto es supremamente clave en lo que tiene que ver con el proceso de recepción de vehículos. ¿Por qué? Porque en este punto es donde tú vas a tomar las necesidades de tu cliente, vas a intentar reproducir mediante palabras, mediante la entrevista, cuál es la falla del vehículo y el vehículo va a entrar mucho mejor diagnosticado que si simplemente le dices el vehículo tiene un ruido en la parte trasera del vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el proceso de recepción tenemos que empezar a jugar a ser como intérpretes. Vamos a tomar el lenguaje del cliente, que es un lenguaje no técnico, para intentar convertirlo después en un lenguaje técnico cuando ya iniciamos el proceso de reparación del vehículo. Seguramente después de esta entrevista inicial vas a solicitar algunos documentos, tienes que definir cuáles son los documentos que vas a solicitar y muy importante, la siguiente actividad que vas a hacer. Más allá de la entrevista que yo le hago al cliente, más allá de preguntarle cuáles son los síntomas que tiene el vehículo, hay una actividad clave supremamente importante, quiero que me prestes mucha atención, dentro del proceso de recepción de vehículos. Y es algo que se llama la venta consultiva o se llama la venta cruzada. ¿En qué consiste este tema? Sucede que cuando un cliente te lleva el vehículo al taller, lo está llevando por una falla que él está percibiendo hasta el momento. Simplemente es una falla percibida, sea un mantenimiento preventivo, sea un mantenimiento correctivo, sea un vehículo que ha sido estrellado, él tiene una percepción de la falla y por eso te está llevando el vehículo al taller. Y aquí es donde es clave, súper clave,
que tú hagas una inspección del vehículo 360 grados, ¿qué quiere decir? Que revises todo el vehículo para identificar posibles fallas adicionales que tiene el vehículo y que el cliente no ha percibido. Posibles fallas adicionales que tiene el vehículo y que el cliente no haya percibido. Entonces, los vehículos tienen muchísimos puntos de control. La suspensión, la dirección, los sistemas de refrigeración, la batería, los vidrios, el sistema eléctrico, 10.000 cosas. Tú puedes hacer una inspección visual e inclusive hacerle algunas preguntas al cliente para identificar fallas adicionales que tiene el vehículo que el cliente no ha percibido. ¿Esto para qué? Sucede que ahí es donde se aumentan las ventas del taller. Si el cliente viene a mi taller porque tiene un testigo del freno, le está prendiendo y solamente pues identificamos que hay que hacer un cambio de pastillas y de bandas, pues sencillamente es un cliente que dejó un ticket de, no sé, 20, 30 dólares en mano de obra. ¿Qué pasa si este mismo vehículo que está ingresando yo doy un pasito más allá y le hago una inspección al vehículo y, por ejemplo, le pregunto al cliente, ¿cuándo fue la última vez que sustituiste la correa o la cadena de repartición? Oye, yo no me acuerdo. Si yo miro el kilometraje del vehículo, yo le podré decir, oye, mira, este mantenimiento es supremamente importante para tu vehículo porque si no lo haces, el mantenimiento correctivo puede valer tanto. Si te parece, de una vez te voy a cotizar cuánto vale esta sustitución de este mantenimiento y aprovechamos que el vehículo está acá y lo hacemos de una vez. Básicamente con eso, y si tú juegas un poco con los miedos que puede llegar a experimentar al cliente, que se reviente la correa, que se estrellen los pistones, que eso puede generar muchos costos adicionales, etcétera, y quedarse mucho más tiempo sin vehículo, perfectamente el cliente te puede decir, sí, perfecto, cotízamelo, y fácilmente pudiste haber aumentado ese ticket que venía de 30 dólares a 100 dólares más. 50 dólares más lo que tú cobres por sustituir una cadena de repartición. Y el mismo principio puedes aplicar si es un taller de pintura, exactamente lo mismo. Entonces, en este punto es muy importante que dentro de tu proceso de recepción incluyas esa etapa adicional. David, ¿esto va a subir los tiempos de recepción de vehículos? Sí, pero el objetivo también es incrementar las ventas. También es muy importante, aparte de la venta, realizar un muy buen inventario del vehículo, si es que se va a quedar en nuestro taller. ¿Sí? Realmente el inventario que debe quedar firmado por el cliente es lo que nos va a blindar de esos clientes que de pronto se quieren pasar de listos en nuestro taller. Esos clientes que, oye, cuando yo te traje el vehículo, ese vehículo no tenía este rayón. Oye, este no tenía este golpe. Si tú no tienes un suficiente soporte escrito, y ahorita te digo con qué lo puedes complementar, sencillamente lo que va a poder ocurrir es que no tienes cómo defenderte ante un reclamo de esos y nos toca asumir ese tipo de reparaciones. Entonces tenemos que hacer un muy buen inventario acompañado también de una muy buen orden de servicio. Son como los documentos importantísimos que están por ahí, ¿vale? Súper clave que tengas en cuenta. El relevamiento fotográfico. Entonces al inventario lo acompaña un muy buen relevamiento fotográfico o inclusive hay muchos talleres que hace tiempo ya están utilizando el formato del video, ¿cierto? Hacer un video sobre el vehículo para verificar las condiciones en las que ingreso. Si tú no estás haciendo un video, no tienes la infraestructura para hacerlo, que hoy en día pues con los celulares se facilita mucho el tema, importante que en el video, si es que lo estás haciendo, en algún momento veas, muestres que el cliente está parado al lado del vehículo, etcétera, lo mismo con las fotos. Si estamos hablando de videos, es importante que tomes fotos desde las esquinas del vehículo, desde las 4 esquinas del vehículo, ¿cierto? Desde la parte frontal, desde la parte trasera, desde los laterales, el motor, el millaré, que aquí se denomina millaré a toda la consola que está dentro del vehículo, todo lo que es el baúl, las sillas, los tapetes, los tapizados, la llave y todos los accesorios que tú puedas tener son importantísimos a la hora de realizar el relevamiento fotográfico, ¿sí? Es muy importante que establezcas un estándar de toma de fotografías, porque muchas veces tomamos fotos que unas veces se ven nítidas y otras veces no. Entonces tú defines, ok, las fotos que debemos tomar en el vehículo son las que te acabo de decir, desde las 4 esquinas para que se vea, digamos, la diagonal del vehículo, los laterales, parte frontal, parte trasera, toda la parte interior, baúl, accesorios, llave, etcétera. Tú defines cuáles son. Entre más fotos tengamos,
muchísimo mejor. Lo más importante es que estas fotos las organices y las guardes en un sitio estandarizado. Es decir, vas a tener en el computador del taller, en algún lado, fotografías de los vehículos recibidos en el mes de enero. Y entras a esa carpeta y ahí tienes todos los vehículos con matrícula, con marca, ordenados de los vehículos de cómo se recibieron. ¿Listo? Otro tema muy interesante, muy importante, que quiero que tengas en cuenta, es que no olvides que aquí le estás haciendo vivir una experiencia al cliente. Hay algo que es simple, pero que es muy importante dentro del proceso de recepción de vehículos. Y es el tema de proteger el vehículo, proteger el timón, proteger la silla, proteger el tapete, proteger la palanca de cambios. Es súper clave este proceso. Yo he ido a muchos talleres y los talleres no son juiciosos con este tema. Mira, no solamente te va a ahorrar tiempo a la hora de entregar el vehículo en el aseo que tengas que hacerle, sino que es una estrategia de marketing que le vas a brindar a tu cliente. Hay talleres que utilizan la protección, pero están perdiendo una gran oportunidad, y es que le ponen la protección al vehículo cuando el cliente ya se fue. Estás perdiendo una gran oportunidad primero, si no estás protegiendo, hay que proteger. Recuerda, timón, silla, tapete y palanca de cambios por lo menos. Lo puedes hacer con un vinipel. Hay talleres que mandan a hacer los forros con los logos del taller, etcétera, para que no tengan que estar botando cada rato, como tú quieras, pero hay que proteger. ¿Listo? Pero ojo, muy importante, lo tienes que hacer delante del cliente. Delante del cliente. ¿Por qué? Sobre todo en Latinoamérica, nosotros le tenemos un valor muy especial al vehículo, muy especial al vehículo. Si tú proteges el vehículo delante del cliente, los sentidos de ese cliente van a estar diciendo, aquí me cuidan el vehículo como si fuera yo mismo. Me lo cuidan, me lo protegen, se preocupan porque el vehículo no se vaya a ensuciar. Esto es vender sin vender. Y por consecuente, que esto lo vamos a ver seguramente después, cuando entregues el vehículo también debes quitarle la protección delante de él, no quitárselo antes, ¿de acuerdo? Muy importantísimo el protocolo de protección, ¿vale? ¿Qué también es importante en el proceso de recepción? Explicarle al cliente cómo va a ser el proceso de reparación del vehículo. Todos los clientes tenemos que tener en cuenta que los clientes se presumen ignorantes, por decirlo de alguna manera. El cliente te está dejando el vehículo y él cree que apenas tú lo recibes ya vas a empezar a reparar, ¿cierto? Y entonces el no estar seguro de que eso va a pasar, esa ansiedad que trae el cliente, tú la puedes controlar. Es muy importante que en el proceso de recepción controles la ansiedad del cliente. ¿Cómo controlas la ansiedad del cliente? Explicándole el proceso. Entonces tú le vas a decir, claro que sí, señor David, en estos momentos recibimos su vehículo. El siguiente paso es que más o menos entre 1 o 2 días hábiles va a ingresar a un proceso de diagnóstico donde vamos a identificar exactamente la falla. Después del proceso de diagnóstico nos vamos a comunicar con usted donde le vamos a informar exactamente el valor de mano de obra y de repuestos, el cual usted deberá autorizar. Una vez usted no autorice, ingresaremos el proceso de reparación, le estaremos informando cómo va el vehículo, bla, 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 hasta que ya le entregó el vehículo. Entonces debemos explicarle muy bien el proceso. Es más, hay muchos talleres que cometen el error, desde nuestro punto de vista es un error, es de ponerle la fecha de entrega del vehículo al cliente desde el momento en que lo recibe. Es un error, ¿por qué? Porque hay factores que van a ocurrir en el proceso que no dependen de nosotros. Es decir, por ejemplo, los repuestos pueden tardar en llegar. Entonces, ¿de qué me sirve haberle dado una fecha al principio cuando es una fecha que se va a correr? O la otra es la de los días promedio. Este vehículo se va a demorar en promedio 10 días. No sabemos si va a ser 10 o 15 o 5, pero vamos con un promedio. Miren, yo les recomiendo, no den fechas en el proceso de recepción, más bien expliquen el proceso. Más bien explíquenle al cliente en qué momento lo van a llamar para darle una fecha exacta de entrega del vehículo. Son dos cosas distintas. En el proceso de recepción explico todo el proceso, de la reparación hasta la entrega, y le digo que dentro de ese proceso, por ejemplo, cuando lleguen los repuestos, lo voy a llamar y le voy a decir, ok, el vehículo te lo entrego en tal fecha. Miren lo diferente, miren lo diferente. En vez de poner unas fechas que seguramente no sé si voy a cumplir o no, pues seguramente lo que voy a hacer es explicarle el proceso, eso le reduce y le alivia la ansiedad. Y adicionalmente,
voy a ser mucho más coherente con la promesa de entrega del vehículo. Posterior a esto, que seguramente en este camino tú has decidido dónde se recibe el vehículo, si hay una sala de espera, si hay un espacio exacto donde yo lo vaya a entender. Claro que esto es importantísimo. No es lo mismo recibir un vehículo en la calle que tener un espacio exclusivo para recibir el vehículo y un espacio exclusivo para atender al cliente. De lo que percibe el cliente van a ser dos cosas totalmente diferentes. Seguramente cuando recibí el vehículo estuve al lado de él, verifiqué, etcétera, y después de esto lo invité a una sala donde ya le expliqué el proceso, donde hago que firme los vehículos, donde le pregunto si tiene alguna duda adicional y finalmente cierro mi proceso de recepción, por ejemplo, agregándole con un señor David, tienen que, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia su casa o su oficina? Tienen que dirigirse, imagínate si tú le agregas, por ejemplo, nosotros asumimos el taxi de regreso a tu casa o a tu oficina. Tú dirás, David, uy, no, David, ¿yo cómo voy a asumir taxis? Tranquilo, lo puede seguir asumiendo el cliente. ¿Cómo? Simplemente tú tienes en cuenta esos costos dentro de la mano de obra, ¿cierto? Y tú puedes asumir eso y le mejoras el servicio al cliente. ¿Sí? Pero imagínate esta experiencia de un cliente que se sintió que lo atendieron rápido, que lo asesoraron, que le dijeron que había cosas adicionales que hacer, que le protegieron su vehículo, que lo llevaron a un buen sitio a esperar mientras recibían el vehículo, que aparte lo devolvieron en un taxi a su oficina o simplemente le pidieron el taxi, etcétera. Ahí ya tenemos una muy buena experiencia. Entonces, simplemente ten en cuenta que el proceso de recepción de vehículos no es solamente recibir el carro. Si es recibir el vehículo, que es lo que hacemos en la mayoría de los talleres, infortunadamente, estamos perdiendo una oportunidad. Uno, para fidelizar al cliente. La mejor forma de fidelizar a un cliente es brindándole una buena experiencia. Y uno de los momentos más importantes para brindar una experiencia es casualmente el momento en que se recibe el vehículo. Pero adicionalmente el proceso de recepción es una extraordinaria oportunidad para aumentar las ventas del taller. Tú aumentas las ventas del taller de dos maneras, o atendiendo más vehículos, o los vehículos que estás atendiendo actualmente, subirles el ticket promedio, el promedio de mano de obra que le estás cobrando. Y te lo aseguro que es más inteligente la segunda que la primera. Porque en la primera igual vas a tener que invertir en publicidad para atraer a clientes nuevos. Pero en la segunda ya tienes al cliente ahí en la puerta. Y mira el ejemplo que te puse. Un cliente que venía por un cambio de pastillas puede subir el ticket y terminar sustituyendo la correa de repartición, pintando una puerta adicional que no tenía en mente, realizando un lavado de una tapicería, qué sé yo, 10,000 cosas que podemos hacer dentro del proceso de recepción y que podemos hacer que sí, sube un poquito el tiempo de permanencia del vehículo, pero aprovechamos el ingreso del vehículo para sacarle mejor provecho al ticket promedio de mano de obra que tenemos en el taller. En recapitulación, es importante que establezcas, documentes cómo se debe hacer el proceso de recepción de vehículos en tu taller, para que no dependa de las personas, para que no dependa de que hoy estuvo esta persona, le funcionó y mañana él se va y ya no funciona. Tienes que documentar cómo se recibe el vehículo en tu taller. Una vez llega el cliente, la persona debe dirigirse, saludarlo, presentarse, hacer una entrevista inicial, solicitar unos documentos, hacer una inspección visual, tomar fotografías de esta y esta manera, diligenciar un inventario, ¿cierto? Explicar el proceso de reparación, ofrecerle un café al cliente, ofrecerle un taxi de regreso al cliente, y ahí ya tienes documentado tu proceso de recepción. Pero lo que quiero que te lleves de acá, más allá del documento, es que es en el proceso de recepción donde puedes brindarle una gran experiencia a tu cliente y donde puedes aumentar las ventas de tu taller.